Buen día para todos. Un gusto compartir con ustedes este espacio de aprendizaje y reflexión sobre conocimiento espiritual a la luz de la obra de Cristo. Soy María Adelina Molina y les saludo desde Asunción, Paraguay. Hoy tenemos como invitada a una gran seguidora del maestro. Ella es Alejandra Sáez. Bienvenida, Ale. Muchas gracias, María Adelina. Feliz de estar nuevamente con ustedes. Feliz de tenerte, Ale. Gracias por tu tiempo. Y hoy tenemos esta bella lección número 18, que vamos a empezar ya de una. Podemos iniciar con la invocación al maestro, Ale. Bien, ¿Puedes iniciar, por favor? Hacer tu oración previa para encomendar toda esta clase. perfecto. Invocación al Maestro. Maestro querido, permite a mi espíritu elevarse hasta tus plantas para beber las verdaderas fuentes de la sabiduría y absorber tus fluidos poderosos de amor y fe, de purificación y fuerza espiritual y material, de poder espiritual, de paz, comprensión, salud, prosperidad y armonía para derramar sobre mis hermanos. Amén. Amada presencia de Dios en Cristo, te pedimos, según sea tu voluntad, nos permita realizar este bello programa para analizar esta importante lección, para que esta información pueda fluir a través de nosotros, ponga las palabras en nosotras y ello fluya para beneficio de todas y cada una de las personas que nos van a escuchar y de nosotras mismas. Pedimos toda la protección para nosotras y nuestras familias y que este programa sea provechoso, positivo y armonioso para todos. Pedimos al Maestro Jesús que nos acompañe, a nuestros guías y maestros también, para que el programa sea agradable, armonioso, fluido y de mucho conocimiento. Amén. Amén, así sea. Bueno, empezamos entonces con la obra de Cristo, conocimiento espiritual, conceptos fundamentales, primer curso básico. Vamos con la lección 18, que trata sobre alimentación, higiene mental, emocional y física. Mediten lo que significa ser depositarios de las fuerzas que desde lo superior se enviarán a su planeta. Y mediten también qué poca importancia tienen los placeres humanos, las vanidades y ambiciones, el amor propio, el ansia de poder, el deseo de riqueza. Qué poca importancia tienen los mismos afectos humanos, cuando ese afecto debe transformarse en el verdadero amor, en amor universal. Todos son espíritus que deben canalizar a la tierra las fuerzas superiores que el mundo y la humanidad necesitan recibir. Para poder hacerlo es necesaria la firme voluntad, aun cuando requiera sacrificios de índole humana. Sacrificios no solo como privación de placeres físicos, sino también como superación de reclamos emocionales. Procuren que su mente supere lo que impida o dificulte su elevación. Su mente no puede elevarse si tienen preocupaciones humanas. Tampoco puede elevarse si tienen males físicos. Deben eliminar los impedimentos. Comiencen a cuidar su materia y también su alma humana, sus sensaciones y sus emociones. Contigo, Ale. Sí, bueno, cuando nosotros analizamos el tema del cuerpo físico como tal, solamente el cuerpo físico, hemos hablado en otras oportunidades de que es necesario mantenerlo en el equilibrio, en el mayor equilibrio posible para que se puedan comenzar a manifestar y a desarrollar todas estas conexiones espirituales que tenemos y necesitamos para nuestro desarrollo, nuestro crecimiento y nuestra conciencia. Normalmente, y como la sociedad nos ha enseñado hasta ahora, traemos creencias
formas de vivir que nos han llevado a un constante error y a mantenernos en estados muy densos, energéticos y físicos, que nos impiden poder desarrollar nuestro tema espiritual. Partiendo por la parte física que tiene que ver con la alimentación. Nuestro cuerpo es un cuerpo perfecto que fue desarrollado incluso con las capacidades de poder autosanarse a sí mismo. Pero con las formas que tenemos de alimentación hasta ahora, con las costumbres, esa era la palabra que no encontraba, las costumbres que hemos mantenido hasta el día de hoy y las diferentes maneras de preparación de alimentos que se están entregando hoy por las diferentes empresas para la sociedad. Toda esta intervención química, manejo o hormonales incluso, hace que nuestro cuerpo se resienta, impida un trabajo sano, fluido, un desarrollo fluido y empiece con dificultades y problemas. Antes también te he comentado que eso nos lleva tarde o temprano a fallas, problemas, enfermedades, y lo que nos impide, nos dificulta el trabajo y el desarrollo espiritual. Asimismo, el tema que tiene que ver con ver las verdaderas motivaciones a las cuales nos lleva y nos maneja la sociedad, porque según lo que se nos muestra, que uno lo puede ver principalmente en las redes sociales, en las programaciones, en los canales de televisión, los comerciales, todo te lleva a un manejo que tenga que ver con con implementar alimentaciones poco sanas, búsquedas de placer constante, siendo que nosotros también fuimos creados, como dije, de una manera perfecta para lograr un equilibrio interno. Yo siempre he pensado y digo, claro, si nosotros sentimos placer en nuestro cuerpo, eso no está malo, porque si Dios nos creó y nos entregó todas esas capacidades de sentir, es porque está bien, pero tienen una finalidad. Y cuando ya eso se potencia y uno abusa de ello y pierde la lógica de destinar nuestra vida a poder lograr principalmente placeres, tanto logros materiales, logros económicos, logros de placer físico, formas de alimentación inadecuada, nos desvían completamente de nuestro trabajo de desarrollo de conciencia. Todo eso, y es muy difícil porque a través de los medios de comunicación bombardean literalmente tanto a nosotros y principalmente a los niños, que es la generación, es la sociedad futura que se va a desarrollar. Y están inyectando literalmente creencias erróneas, cada vez sistemas y formas más, yo le digo como deformes hasta las imágenes de los dibujos animados cada vez son menos armoniosos y más llevados a formas que tienen lados negativos, formas que son más violentas, situaciones de conflicto, y eso lo entregan y lo inducen constantemente, y los niños absorben como esponjas esa información y lo toman como se normaliza en la sociedad. Y absorben, y después uno ve desarrollos y reacciones anormales de mucha violencia en las escuelas, de niños que agreden a sus compañeros, agreden a sus profesores, e incluso llegan a situaciones mayores de mucha violencia, daños, que también uno ve principalmente en países como Estados Unidos, donde hay desgracias muy grandes. Entonces, uno ve que todo al final, lo que uno mira alrededor y lo que tanto se nos muestra, juega en contra de nosotros completamente. Y eso, como te digo, se normalizó y uno cree que está bien, porque uno lo normaliza, porque es habitual, es del día a día, pero no es así.
todo lo que se nos está entregando en ese momento, esa información atenta contra nosotros. Por eso les digo, yo no digo que sentir placer, sentir una alegría, disfrutar de algo, sea malo, pero en equilibrio. Cuando se potencia en eso y uno pierde el camino del desarrollo personal por la dopamina, entre comillas, el placer que nos da tener tal o cual cosa, que cada vez se vuelve como adictivo, porque esto es como tenernos a todos en un estado de intoxicación o de adicción de diferentes cosas. Así se maneja en la sociedad. Y la gente busca y busca y busca. Por ejemplo, alguien va y yo necesito un auto, se compra un auto. Pero pasa poquitos días y uno ve al vecino que pasa con un auto, mejor no, yo me compro uno mejor. Y así empieza, quiero más y quiero más y quiero más. ¿Por qué? Porque al comprarlo, tú te generas la dopamina, logras eso y después se te quita el placer. Entonces necesitas de algo más. Y eso no para nunca y te vuelve esclavo de. Entonces, de eso hay que poner ojo y ver hasta dónde está el equilibrio. ¿Por qué? Porque al volverte esclavo, tú pierdes completamente tu libertad y entras en ese juego de manejo de ego, que siempre el ego al final te va a terminar comiendo. Esto es muy, uno dice es muy loco, pero tiene mucho de verdad en ese fondo. ¿Por qué? Porque al entrar en ello, después cuesta mucho salir, o si logras salir, te sales muy dañado físicamente con temas de salud, emocionalmente o mentalmente. En todo está influyendo. ¿Por qué? Porque se normalizan muchas costumbres que son dañinas. Por eso les digo yo, al ver solamente las conversaciones, los temas que se hablan en los programas para niños, que tienen ya un tenor que va mucho más allá, que esas cosas antes uno las conversaba cuando ya era mayor, adolescente o adulto. A los niños se les normaliza, que tiene también que ver con las partes del desarrollo o de la potencialización de los temas sexuales a muy temprana edad. Todo eso que lleva a un placer se potencia. Y claro, uno al entrar al juego empieza a entrar en el tema de la adicción de tal o cual punto. Y no es simple porque en la alimentación también ocurre. Uno se vuelve adicto de formas de alimentación que te dañan y no te nutren. Y lo digo con todo el sentimiento porque uno digo, claro, yo lo estoy conversando, yo puedo tener conciencia, pero eso no quiere decir que uno pueda soltarse fácilmente. Cuesta trabajo salir. La idea es tomar conciencia y empezar de a poco a hacer esos pequeños cambios, empezar a limpiar, liberar. ¿Por qué? Ahora, ¿por qué estoy contando toda esa parte negativa y todo? Porque al mantenerse en eso, como les dije, uno se sale del camino y anda en la ola del ego, para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, y te mantienen de aquí para abajo vibrando. Entonces, ¿qué haces tú? La energía que todos los días se te inyecta a ti para que tú estés desde la fuente, para que tú sigas día a día y te desarrolles, la transmutas en negativo. Entonces, a través de esos manejos hay una fuga constante de energía. El ser humano fue hecho para ver, se toma como un experimento, nosotros fuimos hechos para ver cuánta capacidad de energía éramos capaces de concentrar en nosotros mismos para potenciarnos, potenciar esa parte divina en una 3D. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Cuánto de esa divinidad nosotros podemos potenciar? Y eso se hace al recibir el flujo de energía que uno tiene, uno la guarda, la trabaja hacia adentro y potencia sus capacidades. Logra su libertad y se vuelve un creador. Uno avanza y toma conciencia. Pero al mantenerse en la otra, en el juego del ego, uno lo único que hace es pescar esa energía, la da vuelta y la bota y fuga. Entro en peleas, en enojo, en juegos de ego, o me desgasto con los placeres, o necesito lo otro, o me siento dependiente de tal cosa y peleo y gasto mi energía en manejos de ego, sin lograr la concentración de esa energía. Por eso es tan importante mantener
mantener, lograr darse cuenta y frenar, porque, o sea, no es tan simple, por eso le digo yo, uno enciende el televisor y ya hay temas que están para que uno caiga. Y los niños son niños, aprenden y quieren todo lo que aparece en el televisor y siguen todas las pautas, por muy erróneas que sean, o los vocabularios que tienen. Lo mismo en la alimentación, que dice, comiencen a poner en práctica lo antes posible las instrucciones. Ni carne, ni tabaco, ni alcohol, ni condimentos fuertes, limpieza perfecta del intestino, ejercicios respiratorios, aire puro. O sea, conectarse con la fuente. Eso de ejercicios respiratorios, aire puro. No supongan que su preparación puede efectuarse en días o meses. Esto es un camino de vida. Es un cambio de vida. Entonces, como nosotros sabemos, aquí hay un tema de libre albedrío. Uno determina y uno decide, pero si uno se da cuenta que ese camino que llevaba hasta ahora me trae dolor, me ha causado daño, no me lleva a ningún lado, o me siento que algo falta en mí, y veo esta otra opción de camino espiritual, de desarrollo y trabajo hacia uno mismo, implica soltar. Como ahí dice un poco, se hablaba un poco de sacrificios, entre comillas, que eso es, cuesta soltar las dependencias, las adicciones. Y no solamente, no estoy hablando de drogas, estoy hablando de formas de alimentación, costumbres, enfocarse en temas, logros materiales, logros económicos, a estructuras de la sociedad, para poder conectarse y buscar dentro de sí mismo esa energía que te lleva a la calma. Y esa calma, al encontrar esa calma, tú estás en tu camino de vida. Tú vuelves y te conectas contigo mismo y con la fuente. Entonces, bueno, aquí empiezan a dar pautas de todo lo que en cierta medida te puede llevar o te puede sacar de tus procesos. Aquí cuando se habla de la carne, tiene que ver con los procesos que pasan los animalitos tan dolorosos en sus faenas para poder brindar la alimentación. Ahora uno tiene que ir adecuando en relación a su realidad. No todo el mundo está igual, no todo el mundo está en equilibrio. Su cuerpo es llegar y cambiar y listo. A veces uno ya trae daños, cosas, situaciones, condiciones. Pero en la medida de lo posible es comenzar de a poco a hacer ajustes. El tabaco, el alcohol generan dependencia, uno deja de tener libertad. Los condimentos fuertes irritan tu sistema nervioso central. Nosotros sabemos que a través del sistema nervioso central nos conectamos. Si el sistema nervioso central está en calma, en equilibrio, podemos conectarnos con los otros planos. Pero si estamos dando condimentos fuertes, ají, cosas que te irritan, va a costar más la conexión. Todo tiene una lógica, todo tiene una razón. No es porque sí. La idea es lograr entenderlo y ver si uno, oye, como aquí es libre albedrío, si uno quiere hacerlo y comenzar a hacer de a poquito esos ajustes. La gracia es que como en estos momentos estamos recibiendo tanta energía, cada ajuste va a repercutir aún más en uno. Y hay mucha ayuda, hay mucha asistencia. Entonces va a ser más fluido y más rápido pueden ocurrir los cambios a positivo en base a lo que se nos ha dicho. Bueno, en el aspecto emocional también deberán cuidarse. Controlen sus emociones y eviten todo lo que sea arrebato de ira o de alegría. Traten que todo sea suave a su alrededor. Eviten los ruidos estruendosos, eviten los gritos, eviten todo aquello que conmueva intensamente o bruscamente su sistema nervioso, porque esas vibraciones repercuten no solamente en su cuerpo físico, sino también en su cuerpo astral, es decir, su cuerpo emocional sensorial. Todo ello les preparará para que su mente pueda regir como corresponde su yo humano, comenzando así la armonización necesaria para las realizaciones que les esperan. La misión de Jesús en la tierra, que incluye a miles y miles de espíritus encarnados en todo el mundo. El impacto de las fuerzas superiores que se están recibiendo en la tierra ha conmovido a todos esos espíritus y muchos han sentido ya el llamado espiritual y otros lo irán sintiendo. Aún
quienes no pertenecen a la obra crística están sintiendo esa inquietud espiritual. Los seres espiritualmente más evolucionados son los que más sensibles, son los más sensibles a esas vibraciones y son también los que buscan con más firmeza el camino espiritual que desean. Contigo, Ale. Sí. A ver, cuando hablan acá del aspecto emocional, del equilibrio emocional, uno puede entender, viéndolo en el plano aquí físico, normal, 3D, en la matriz, uno puede decir, eviten todo lo que sea arrebato de ira. Eso ya se entiende. ¿Por qué? Porque por la paz mundial, por ejemplo. Pero cuando te dicen o de alegría, uno empieza ahí a perseguir los ojos porque dice, pero ¿cómo? Si uno cuando está contento a veces le llegan alegrías muy grandes y uno las quiere vivir y es bonito tener una alegría y no le hago daño a nadie. ¿Por qué se señala eso? Nuestro cuerpo, como les dije, es un cuerpo perfecto que está hecho para tener movimiento constante. Eso te va a mantener en equilibrio interno. Pero también nuestro cuerpo fue hecho para el mejor estado que puede estar es la calma. Porque si tú estás en calma, eso nosotros lo analizamos el otro día, si tú estás en calma, tu cuerpo completo, todas las partes que analizamos, que se dividen en muchas partes, de la parte mental, la parte emocional y la parte física, todo se mantiene en equilibrio y sus capacidades y las funciones son utilizadas en forma óptima. ¿Ya? Es como sacar el mejor provecho de tus potencialidades cuando estás en calma. Si tú tienes un arrebato de ira, está claro, va a provocar, vas a generar energías negativas, vas a tener un gran descarga de energía de flujo, se te va a arrancar energía y esa energía va a generar sensaciones negativas que tienen que ver con lados karmáticos, que tienen que ver con dañar a alguien y a su vez dañarme a mí mismo. Rabia, enojo de una emoción que no puedo controlar. Y al revés, de alegría, claro, también te va a sacar del equilibrio. Son alegrías muy grandes que todo lo que sube en algún momento tiene que bajar. Ahora, cuando son de alegría, hay esas, entre comillas, como fuga, no son tanto, pero igual te sacan de tu equilibrio, porque el mejor estado donde uno puede estar es en paz, en calma. Cuando tú te mantienes en calma, como ya te dije, tus funciones y tus órganos funcionan de manera óptima, equilibrada. Tu mente puede abrirse, se puede conectar con la fuente, puede abrirse a un sinfín, a un mundo de oportunidades que tienes dentro de ti, pero que no sabías y buscabas por fuera siempre. Información, conocimiento, autocontrol y te va a permitir incluso tomar mejores decisiones, mejores opciones cuando ocurran situaciones de dificultad. Porque claro, uno puede estar en calma cuando está tranquila, cuando no hay problema, pero mantén tu calma cuando hay conflicto. Ahí entra el ego y empieza, ya, pues, pero contéstale, pero ya, pues, pero mira lo que te hizo, y te hablan por dentro, mira. Y uno se pica, se enoja, y quiere saltar, y la polvorita, y que, ya. Si uno logra calmarse, puede sacar mejor provecho, entre comillas, de la situación, porque uno va a actuar en armonía y puede lograr, en base al amor universal, lograr un mayor equilibrio o una mejor respuesta a la situación que está ocurriendo. Por eso, mientras más calma tenga uno, mejor va a estar, tanto en el cuerpo físico como en el emocional, como en el mental. Abajo señala que la misión de Jesús en la tierra involucra miles y miles de espíritus encarnados. Y que claro, no necesariamente la gente que está estudiando solamente la obra de Cristo va a ser la que va a seguir el camino y va a recibir la conexión y va a estar con Jesús. Aquí hay miles de personas, porque eso tiene que ver con su grado de avance o entendimiento, crecimiento espiritual. Y así hay personas que no tienen ni idea de la obra de Cristo, pero igual están canalizando y sintonizando con Él. Hay gente que está escribiendo información, recibiendo datos, comunicándose. Hay personas que están trabajando en el cine,
con películas muy hermosas donde están entregando mucha información. Por ejemplo, yo amo la Ale, esto es de la Ale, pero por ejemplo The Chosen, Los Elegidos. A todos al menos no hay persona que yo no conozca que ha visto esa serie que no le ha tocado el corazón, que no le ha hecho conciencia, que le ha hecho sentido. No hay persona que no le haya ocurrido eso, que yo conozca. Y yo siento que el director y las personas que están trabajando ahí están de alguna manera canalizando y conectándose y trabajando en la misma finalidad, porque entregan los mismos mensajes desde el punto de vista de historia, de vida de Jesús, de aprendizaje, que nosotros estamos aprendiendo. Hay personas que a través del arte, la pintura, la música, eso ya es más sutil, es de otra dimensión, que nosotros a lo mejor dentro de nuestra mente no la podemos analizar porque eso se siente, llega directo al corazón, no pasa por acá, se pasa de largo, por eso inunda tanto. Entonces ese conocimiento puede llegar no solamente por acá, ni por el oído, por la vista. Uno absorbe, uno tiene muchos canales, uno tiene muchas funciones que van más allá. Entonces esta información está siendo entregada, la obra crística, entre comillas, la energía, el trabajo, la misión con Jesús, de entregar el conocimiento a todos los que estamos acá y hay muchas almas que están trabajando para ello, dentro o no dentro de la obra de Cristo. ¿Estás mute? Sí. Así como estabas diciendo también, esta diapo tiene mucho que ver de los muchos espíritus evolucionados encarnados se han debilitado durante el transcurso de su vida humana hasta este momento, en el contacto con las densas vibraciones humanas y con los goces humanos, aun cuando han sentido ese llamado espiritual. Y al llegar el momento de la entrega, el momento de trabajo real, el momento del pequeño o grande sacrificio, rechazan ese sacrificio, porque no están dispuestos a ceder nada de lo que la vida humana les brinda o pudiera brindarles en el futuro. No están dispuestos a ceder tiempo, trabajo, esfuerzo, ni nada de lo que ellos deseen utilizar para goces o satisfacciones. No se extrañen que repentinamente algunos seres prefieran detenerse en su camino antes que realizar el esfuerzo y las superaciones necesarias para poder avanzar. Es decir, que el camino cuanto más se eleva, más requiere purificación. Y el espíritu que no se purifica despejándose del lastre humano debe detenerse porque no le es posible continuar ascendiendo si no se libera de esa carga. Claro, cuando nosotros hemos conversado del programa de la película Nuestro Hogar 2, donde uno de los seres que venía por una misión muy bella que tenía que ver con entregar conocimiento y ayudar, en la Tierra se dejó llevar por el manejo del ego, las condiciones y las situaciones que le tocó vivir, y se fue y se volcó a los vicios, a, principalmente al vicio, y se dejó llevar por todo eso y perdió su camino. Es más, incluso empezó a atacar a los otros dos amigos que venían junto a él a realizar este trabajo. Cuando desencarnó, molestaba a los hijos y a la familia de uno de ellos para causarles daño, y un daño grande, o sea, para que los hijos se dañaran. Intervenía en sus mentes con esos pensamientos. Por eso nosotros siempre, o sea, al menos nosotros hemos conversado y les digo que se estima que del 100% de los pensamientos que uno tiene, solo el 20% son pensamientos propios. Eso nosotros lo veíamos en las clases de cuando estaba estudiando regresiones. El resto son intervenciones. Y hay intervenciones que pueden ser muy bonitas y muy buenas, pero también hay mucha intervención negativa que trata de desviarnos del camino. Y ahí uno ve si sintoniza, engancha o pesca eso y lo lleva a emoción y lo trabaja y hace crecer el ego. Entonces, claro, cuando las personas vienen con un gran trabajo espiritual, hay mucho tema de tratar de interferir, de hacerlos pisar el palito, como le decimos también,
de hacer que la persona caiga y se desvíe de su camino o abandone, o por cansancio suelte. No es simple. Entonces, claro, la idea es tratar de estar lo más en calma. O sea, la mejor manera que he visto yo y que he estado trabajando, y al menos a mí me ha dado resultado, es estar en calma, calma, no reaccionar, dejar un poco el tiempo, aunque sea tiempo, soltar cosas, dejar pasar, ver qué ocurre para volver a seguir con mi camino. Pero ocurre que muchas veces ese trabajo espiritual se rechaza porque los goces humanos han sido más fuertes, las vibraciones negativas, vibraciones de ego han sido más fuertes y se han apoderado, es como el ego se ha estado comiendo a la persona y la sujeta y la maneja. No la deja, la toma y la persona pierde su libertad. Por ahí va eso. Ante tales hechos, no deberán suponer que esos seres no deberían haberse acercado a la misión de Jesús, porque cada uno llega y llegará hasta donde su voluntad de superar y de servir lo lleve. Es decir, llegará hasta donde su estado espiritual le permita. De acuerdo con las posibilidades espirituales de cada uno, serán también las tareas que le serán encomendadas. A algunos seres de evolución espiritual se les permitirá avanzar más rápidamente en el estudio y adquirir la enseñanza más profunda. Otros, en cambio, deberán estudiar insistentemente la enseñanza primaria. Cada uno será ubicado en el punto exacto en que puede y debe estar, y todos deberán realizar el esfuerzo constante para perfeccionarse. Las fuerzas superiores que les son transmitidas deben penetrar paulatinamente en ustedes y ser asimiladas, y para ello es menester que sus pensamientos y sus sentimientos sean purificados, a fin de armonizarse con las vibraciones superiores y no rechazarlas con su vibración negativa. Todo, ya sea material o espiritual, es vibración, en diferente estado, y cuanto más sutil la vibración, más poderosa. Claro, hay que entender que primero nosotros si estamos en este plano es porque tenemos trabajo que hacer. Nadie está aquí con alas, ningún angelito está acá viviendo el día a día. Si tuviéramos ya una evolución necesaria y requerida y con el conocimiento y con la toma de conciencia, ya no estaríamos en este plano, no estaríamos en la Tierra. Entonces todos tenemos trabajo y carga que hacer, que llevar y que trabajar. Entonces, ¿qué ocurre? Muchas veces uno ve, porque es más fácil ver, yo digo, es como un ojo uno. El ojo puede mirar todo lo que pasa alrededor, pero no se puede mirar a sí mismo. Necesita de un espejo. Claro, uno puede ver muchas cosas en las demás personas. Personas que están en la obra de Cristo y que hacen aquí, que hacen allá, y uno empieza y dice, pero ¿cómo? Pero esto, y uno se cuestiona mucho y conversa y bla, 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 y bueno, todo lo que eso pasa. Y a veces, muchas veces entra también el tema de juzgar, pero uno tiene que trabajar en ello y aprender a soltar, soltar, no entrar en un conflicto, cuidar. ¿Por qué? Porque todos tienen sus procesos. Y si esa persona entró y yo veo que está cometiendo tanto error y todo lo que uno ve que le puede a lo mejor molestar, si a mí me está haciendo ruido es porque yo lo debo trabajar, que es diferente, independiente de lo que la persona haga. O sea, todo lo que tú ves alrededor son partes de ti reflejadas. Entonces, si tú estás viendo constantemente personas que están haciendo cosas que no te parecen, que te molestan, que te resuenan, que te hacen ruido, que son incómodos, son cosas que tú debes trabajar en ti. En la medida que tú lo trabajes, eso va a soltar. ¿Por qué? Porque si uno tiene, por ejemplo, una situación ya eh, comprendida, analizada y superada, entre comillas, la persona puede hacer 20.000 cosas y a ti no te va a molestar. Tú la vas a entender, la vas a soltar y la vas a respetar y no te va a molestar y vas a seguir tu vida. Pero cada vez que algo te moleste, eso te va a llevar a una situación de trabajo interno. Entonces uno no debe suponer, como dice acá en un principio,
que la persona, porque ha entrado al estudio de la obra de Cristo, va a hacer todo bien, todo perfecto, y en base a mis creencias, lo que yo creo que está bien, se va a manejar la persona. Puedo estar yo en un completo error. Entonces eso ahí es el manejo del juzgar, y cada uno va a llegar donde tenga que llegar y todo está bien y hay que respetar. Entonces ese manejo de ego, que el ego, en la medida que uno va entendiendo lo que es el ego, cómo funciona, se vuelve más sutil y trata de, con forma fina, de poder igual manejarte sin que te des cuenta, igual estás pisando el palito. Entonces ir calmando, al final la calma, tratar de entender que todo el trabajo es muy personal. El trabajo es principalmente la autoobservación, el desarrollo y la integración de este conocimiento en uno mismo. Las demás personas pueden ser espejos constantes de ti, pero tú no tienes nada que ir a intervenir, y eso tiene que ver ya con una madurez que, a la medida que el conocimiento se va integrando en ti, va logrando el amor que tienes tú, logrando un trabajo, una madurez, y esa madurez te permite comprender y no intervenir, no juzgar y abocarte en ti. Pero eso va de a poco, en la medida que uno va integrando y perfeccionando, y no es simple, sobre todo en un principio. Eh, lo que más debemos hacer, porque también eso son formas de desviarnos y desenfocarnos del trabajo principal, que es el trabajo con uno mismo, por estar viendo lo que hacen los demás o lo que ocurre en la sociedad o lo que va a pasar, no sé, por el cometa que va cruzando los espacios. Claro, es información, pero en cierta medida te buscan la forma de distracción y de sacarte de tu centro. La principal tarea es tu trabajo personal. Lo que hagan los demás se respeta, tendrá su camino, tendrá su función o su finalidad, porque todo es perfecto. Esto es una ingeniería que va mucho más allá de nuestra mente, y está todo enlazado y todo tiene una razón de ser, un sentido, una finalidad que va en el crecimiento de nosotros. Hay cosas que deben ocurrir por mucho que a uno no le gusten, deben pasar. La idea es cómo estoy yo plantada o parada ante las situaciones que ocurren para mantener esa energía dentro de mí sin que se escape y hagan fugas por pensamientos negativos, por rabia, porque no me pareció, porque la persona, no sé, está comiendo manzana en el cerro y eso no se hace, no sé. Todo eso es una distracción que hace que tu energía se vaya. Entonces, mientras más achiques tu círculo y te dediques a ti, te concentres en ti misma, más provecho vas a sacar de toda la energía y de tu potencialidad, mejor desarrollo y mayor expansión de tu conciencia va a ocurrir. El otro día conversábamos con Aquiles en el programa. Aquiles decía que le han ocurrido situaciones donde ha llegado a un entendimiento que él jamás ha logrado entender cosas que jamás se había podido explicar. Y él estaba súper feliz porque dice que es como que si la mente se le hubiese abierto a un mundo de posibilidades. Y eso va ocurriendo. Esas son las nuevas cambios, y darse cuenta de eso que están ocurriendo en estos momentos. Las personas que llevan un tiempo, han realizado su trabajo, se han dedicado, están siendo constantes en la autoobservación, en el manejo interno de pensamientos y de sus emociones, y que esto no es quedarse ahí encerrado, esto te abre a un nuevo entendimiento, un nuevo crecimiento, te lleva a una armonía que te permite la creatividad, el manejo de tu vida, la libertad de decidir tu planificación. No sé, claro, uno dice que hay muchas cosas que la sociedad nos acostumbró a hacer así, ver hechos, ver cómo las otras personas se equivocan y que uno va y los juzga, o que hay personas que a lo mejor traen un gran avance espiritual y ahí se van por el camino, se salen del camino y deciden. Bueno, nosotros podemos mirar, podemos reflexionar al respecto, pero nada más, soltar para trabajar dentro de nosotros mismos. Gracias, Ale.
Las vibraciones materiales y humanas son mucho más densas que las vibraciones espirituales, y las vibraciones negativas son, además, opuestas a las vibraciones superiores y a cualquier vibración positiva. Por eso es que las vibraciones negativas manifestadas en sentimientos o en pensamientos de mal rechazan las fuerzas superiores que en tales casos no pueden penetrar en los seres. De ahí la necesidad de su purificación constante para poder transformarse en perfectos instrumentos de las fuerzas superiores. Por ello, quienes deben prepararse para ser instrumentos de las fuerzas superiores deberán pasar todas las pruebas necesarias a fin de purificarse de toda vibración negativa y a la vez fortalecerse contra esas vibraciones que pudieran en algún momento acercárseles a asediarles. Para lograr la purificación imprescindible en su preparación espiritual, es menester su voluntad y su deseo de bien y de servir. Sí, cuando, bueno, es lógico que si uno ve esta cajita, por ejemplo, es mucho más densa porque es físico que un pensamiento. Pero eso no quiere decir que la energía sea lo suficientemente fuerte de lo que yo tengo en mi mente en relación a lo que contiene esta cajita. Cuando yo estudiaba temas espirituales en Hermandad Blanca, a mí me enseñaron que a mayor nivel vibracional, no, a menor nivel vibracional, o sea, mientras más bajo se vibra, esa densidad trae mayor poder de cohesión, más atrae, es como un imán, más llama la atención, a diferencia de a mayor nivel vibracional, mientras más alto, menor poder de cohesión. Entonces, con eso uno puede explicar que, por ejemplo, las noticias, uno ve las noticias y solamente te muestran cosas negativas, nada positivo. Son puras desgracias, puros problemas, puros choques, puras peleas, que se murió tanto, que los accidentes, que los asesinatos, que los robos, es eso. Y las noticias, todo el mundo, la gran mayoría se sienta, o sea, a tomar once, a comer y a ver la noticia. Y no se las pierden porque yo necesito estar informado de todo, cómo se maneja la sociedad. Y uno entra a ese mundo. Esas vibraciones tensas te llenan de energía negativa y no muestran todo lo otro positivo. ¿Por qué? Porque no vende. No vende. O sea, y eso no quiere decir que porque hay tantas noticias negativas no ocurra lo otro. Cuando siempre he pensado yo que cuando hay muchas cosas negativas que están ocurriendo en un lugar, nosotros tenemos un punto que se llama equilibrio. Es porque cosas muy buenas están ocurriendo en alguna parte y no nos hemos dado cuenta. O algo muy grande y muy bueno va a pasar. Yo recuerdo que mi mamá me decía, en un momento me decía, el lugar donde tú vives se está volviendo muy denso, muy, muy peligroso, estás viviendo allá y todo el cuento, y que es peligroso, que muestran en la noticia que pasó aquí, que pasó allá. Yo le decía, mamá, eso es porque algo muy bueno va a pasar acá. Siempre le he dicho eso y no sé por qué siento esa sensación. Y claro, las necesidades, la vibración negativas en los sentimientos son muy fuertes y rechazan lo negativo. Cuando uno vibra negativo no puede elevarse, no puede solicitar. Por mucho que quieran ayudarnos, llegan a un punto, no pueden bajar más allá porque si no, con tanta energía, como decía yo, nos fríen, desequilibran todo esto. Entonces pueden llegar hasta cierta parte. Y si nosotros nos volvemos en negativo, nos volvemos cada vez más densos y bajamos, 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 más nos alejamos. Y decimos, ¿por qué? ¿Y por qué Dios no me ayuda? Y sigo ahí abajo. ¿Y por qué si yo le pido ayuda no llega nada? Y sigo tan mal. Pero si sigo pensando y sigo ahí, y no es porque la persona quiera estar así, es porque la persona no sabe. Por falta de conocimiento se deja guiar por el colectivo de lo que te muestra la sociedad manejada en forma negativa, como está, para dirigir y sacar provecho de este experimento que somos nosotros y sacar energía, porque ellos no pueden tomar la energía positiva que nos llega, no la pueden absorber, solo la transmutada en negativo,
que nosotros le estamos transmutando para alimentar. Entonces, ¿qué hacer? Primero, el conocimiento. Por eso es tan importante la difusión de esta información. ¿Por qué? Porque las personas que ya estén preparadas y que no tengan el conocimiento van a sentir en su corazón que esto les resuena. Algo les va a hacer clic y van a empezar a recibir la información, el conocimiento, y lo van a empezar a integrar. Por eso es tan necesario informar, porque a la medida que la persona vaya haciendo cambios va a tener la oportunidad de poder tener el dominio y libertad de su vida y de salir de esos procesos de dolor. La necesidad de purificación para no tener que estar pasando por tanto proceso de purificación, porque aquí son dos opciones. O tú te liberas por las buenas, que siguiendo el proceso positivo, pero no te puedes soltar o no hacerte responsable de todo lo que has hecho hacia atrás. Y si uno sigue haciendo negativo, si no me quiero ir por el lado del conocimiento, voy a tener que seguir a través del dolor, purificando todo lo negativo que traigo desde aquí hacia atrás y lo que sigo generando. Claro, porque no hay otra. O por las buenas o a palos, como decía yo, a través del dolor. ¿Por qué? Y uno dice, ay, qué fome, nadie quiere sufrir. Y yo creo que de arriba nadie quiere que pasemos esas pruebas de esa forma. O sea, cuando uno pasa dolores tan grandes y tan intensos, uno lo único que piensa es que no quiere que esto le pase a nadie. Entonces, la importancia es que cuando uno ya esté, si no ha seguido los caminos, no ha tomado conciencia, o es un poco durazno, como digo acá, y no quiere dar su brazo a torcer, a través de procesos fuertes y difíciles uno empieza a tomar la conciencia. Y cuando uno ya toma conciencia y logra salir y entender esos procesos tan dolorosos que vivió, uno empieza a trabajar porque siente la necesidad de que eso que tú viviste no lo viva nadie más. Yo en el último programa que hice, que fue el día de ayer en la mañana, contaba unas canalizaciones que me habían llegado, que son 3, en las cuales nos hablan de todo el proceso, desde los trabajos internos, de todo esto que estamos hablando acá, es como tiene mucha sintonía, de todo, de adecuar la alimentación para tener un buen estado físico, de los pensamientos, de realizar trabajos de meditación para conectarnos con el Padre, para mantenernos en el presente, estar en equilibrio. También hablaban del dolor y que luego de que personas pasan un gran procesos difíciles de dolor, muchas veces cuando logran tomar conciencia de eso, porque hay personas que lo pasan una y otra vez, pero no lo analizan, como también te lo he comentado. Pero las personas que hacen un análisis interno y se dan cuenta de ese dolor tan grande y cómo lograron salir adelante, buscan la forma de comunicar eso y entregárselo a las demás personas. ¿Para qué? Para que las personas, en lo posible, no vivan y no pasen ese mismo proceso de dolor. O, si lo están viviendo, sientan y vean que hay formas de salir de eso y de poder seguir adelante y no seguir estancados en ese estado. Eso es una prueba grande de amor. Eso es una manifestación del amor más sabio, más del amor en su esencia. ¿Por qué? Porque a través da un sentido al dolor que uno tuvo. Y no es solamente del aprendizaje, ya me dolió, me equivoqué, cometí errores, aprendí porque me dolió, no. Da un mayor sentido porque siente que todo ese trabajo de dolor sirvió para algo. Por eso dice acá, los momentos para lograr la purificación imprescindible en su preparación espiritual, es menester su voluntad y el deseo de bien y de servir. Pero esa purificación que nosotros vivimos hace que nosotros reaccionemos y encontremos nuestro sentido, nuestro sendero. También hemos hablado varias veces de que la gran mayoría, si no todos, pero la gran mayoría de las personas que están estudiando la obra de Cristo han pasado procesos muy difíciles de purificación. Y no solo uno, muchos. Situaciones así como que uno se para y mira hacia atrás y dice, ¿cómo he podido vivir todo lo que he vivido? Y estoy aquí parada. Y se dan cuenta de que ya, ¿qué hago? ¿Qué hago? O sea, ¿qué estoy haciendo mal? Algo falta dentro de mí.
y uno encuentra el conocimiento que da sentido y lógica a todo lo que a uno le ocurrió y uno empieza a cambiar y a transmutar, pero lo negativo a positivo ahora. Empieza a equilibrarse. Pero esas pruebas de dolor fueron necesarias porque si no te ocurre nada, si no se te pone una prueba, tú muchas veces cuesta mucho más tomar conciencia y sigue pegado en eso. Yo me siento bien, me gusta lo que hago, sigo ahí y no voy a cambiar nunca y voy a seguir en ese estado de limitancia, de limitante o de esclavitud. Sin ese dolor, tú no podrías haberte liberado de todo eso, porque si no hay algo que te motive o que te incomode, vas a seguir en el mismo punto. Entonces al final, tanto el dolor como las pruebas, las situaciones difíciles, son una gran ayuda. Aunque uno dentro de la mente quiera que nadie sufra, a nadie uno le desea esas cosas negativas, pero son de gran ayuda y necesarias para que la persona pueda prepararse y poder ayudar y comience a retomar su camino. Hay otro tema importante igual que tiene que ver con la obra de Cristo en sí. Cuando a uno le llega la obra de Cristo y el estudio y la recepción de todo este conocimiento, no es porque sí. Todas las personas que estamos estudiando la obra sentimos dentro de nosotros la necesidad, primero, de hacer los cambios y segundo, de servir, de ayudar para el bien de todos nosotros. Tenemos eso dentro de nuestro corazón, porque lo tenemos planificado ya desde mucho tiempo. Y a lo largo de todas las vidas nos hemos estado preparando para poder llegar a este punto, de que una vez que nosotros recibimos esta información, que bueno, esta información fue entregada en forma masiva, así decirlo, el primer grupo que recibió todo este conocimiento para entregarlo y difundirlo a las demás personas, es porque tenemos esa necesidad y vinimos a eso, a ayudar a difundir y a entregarlo, para que la gente salga de esos estados de dolor, salga de ese autodañarse, salga de las vibraciones o de los vicios que uno tiene, que tanto te lleva el manejo del ego en todo ámbito de cosas, dependencias, y pueda lograr su propia libertad. No se purificarán si no desean purificarse. En contra de su voluntad nunca les utilizaremos en la tarea. Ustedes deben desear la purificación, deben desear alcanzar rápidamente el punto de preparación que les permita llevar el bien a sus hermanos. La humanidad necesita con urgencia la amorosa acción misionera, y por ello ustedes no deberán escatimar esfuerzos para acelerar su preparación. También su materia necesita purificación, porque como ya se les ha dicho, es necesario establecer armonía en las vibraciones. Sí. Cuando leí por primera vez esta parte de la lección, en realidad cuando escuché por primera vez esta lección, yo dije, purificación, dije, ay, Dios mío. Uno que debe querer, tener la voluntad y desear la purificación en uno mismo. Cuando yo estudiaba el arte del Mexicari, yo soy Kami Kumite también, nos hablaban cada vez que veíamos a alguien que estaba pasando un proceso doloroso, un proceso difícil, oh, se está purificando. Y yo decía para mí adentro, uy, qué fome, decía yo, no me quiero purificar tanto porque es puro dolor. Entonces sí, como tratar de ya pasar todo rapidito y mientras menos dolor y de estar siempre bien, es lo único que uno quiere en un principio sin tener mayor entendimiento. Y cuando lo escuché acá yo dije, oh, Dios mío. Pero entendí y me acuerdo que incluso le escribí a María Elena, le puse así, le dije, hola María Elena, sí, voy a trabajar en esto, le dije, algo así le dije, y acepto mi purificación, teniendo conciencia de lo que implica la palabra purificación como tal. Y claro, me han pasado procesos, pero yo creo que toda esa purificación que muchas veces yo he visto a lo largo de mi vida, antes incluso de conocer la obra, he pasado procesos muy difíciles, sobre todo en estados de salud, procesos muy dolorosos.
Y yo estudiando y tratando de entender qué me ocurría con todo, también entendí que nosotros pedimos una aceleración de karma. ¿Por qué? Porque con los cambios que está viviendo nuestro planeta, nosotros necesitamos estar al nivel, a un nivel requerido para poder avanzar junto con el planeta y continuar y no quedar estancados en una 3D con todo lo que nosotros vemos que ocurre diariamente. O sea, uno quiere estar viviendo de una manera más tranquila, en un estado de mayor equilibrio, no en un manejo de ego. Entonces, ¿qué ocurre? Muchas veces uno ha hecho cometido muchos errores hacia atrás, no solo en esta vida, sino que en muchas vidas. Y a veces la mochila que traemos de karma es muy pesada, que uno debe ir equilibrando, porque la ley de causa y efecto te lo dice: todo lo que tú haces se te devuelve. Entonces, si tú has hecho daño, eso se te va a devolver. Tarde o temprano, en esta o en las vidas que sigan, pero en algún punto eso se va a saldar por ley. Entonces, muchas almas, no la gran mayoría, han pedido una aceleración de karma. O sea, eso que uno a veces en varias vidas lo iba a poder nivelar para llegar al nivel de lo que ahora está pasando en la Tierra, ya no hay tiempo de tantas encarnaciones. Entonces están pidiendo que en esta encarnación se aceleren esos procesos de purificación. Y uno lo pidió antes de nacer. Por lo tanto, palos van y palos vienen con la Ale que ha pasado hacia atrás y sigue pasando. Ahora, ¿qué es lo bueno de todo esto? Yo no le doy a nadie pasar procesos de dolor, eso está claro. Pero yo he logrado recibir un entendimiento mayor, que independiente de que uno salda las, entre comillas, deudas karmáticas que uno trae hacia atrás, uno va fortaleciéndose y va logrando un entendimiento mayor, y todo gracias al dolor. De lo que yo te comentaba del programa que hice ayer, donde hablaba de las 3 canalizaciones que recibí, donde se habla de todo esto de la armonía, de la purificación, del dolor. Me hablaban también en esa canalización de un programa que yo vi de un doctor que señalaba que no hay artista que exista en el mundo que haya vivido sin un proceso de dolor previo. Entonces daba a entender que el arte, la creatividad y todo lo que involucra eso viene desde un dolor. Ahora, esos procesos, al lograr un entendimiento mayor, se transmutan dentro de uno y uno empieza a crear. Y uno es como que uno avanza, uno madura y uno empieza a utilizar sus capacidades y a desarrollarse. Como te decía, en la pintura, en la escritura, en la comunicación. Esto también es un arte, una forma de arte, que también decían, entregar a través de las experiencias propias, de experiencias difíciles de vida vividos, al comentarlas y al compartirlas con los demás, darle un mayor sentido y comenzar un trabajo de sanación interna y una sanación de una doble finalidad, y sanación para las personas que escuchan. Y eso es una forma de manejar, porque a través del dolor que una persona vivió está ayudando a sanar, y es una forma de arte, entregar, comunicar. Las obras de arte, las pinturas, la música, que tiene una forma más sutil de ingresar, es porque se eleva la vibración. Es como cuando uno va y para lograr, eso también me lo hablaron en una canalización, el carbono tiene que ser sometido a grandes presiones por mucho tiempo para que logre transformarse en una piedra preciosa, en un cristal. Entonces, si esas presiones no existen, eso no va a ser un cristal, va a seguir siendo carbono, no hace esa transformación. Y eso ocurre en la profundidad de la Tierra.
Es lo mismo que lo que ocurre con nosotros. Todas las presiones de dolor van a llegar a un punto que, claro, uno anda a la rastra. Depende cómo te quedes. El dolor es inevitable. El sufrimiento es una opción, es optativo. O sea, el dolor va, ocurre, pasó. ¿Qué hago yo con eso? ¿Y qué sentimiento, si lo sigo alimentando y lo mantengo en el tiempo, y vibrando bajo y con mi fuga de energía? ¿O me concentro en mí y potencio el aprendizaje de eso para que dentro de mí se abra ese mundo y ese universo y empiece a crear? Dios, como les decía yo ayer en el programa, es creación, es principalmente creación, creatividad, es el gran creador del universo. Y nosotros, al formar parte de Dios y al tener esa partícula, tenemos esa principal potencialidad de crear en diferentes ámbitos, en diferentes áreas, incluso de crear una buena relación con las personas que tengo al lado, de entender que si la persona es conflictiva o que si vive una situación difícil, entender y lograr transmutar con las herramientas que yo puedo encontrar dentro de mí y de llevar un buen vivir con esa persona o de tomar las decisiones y soltar con amor, pero es un manejo de tu vida donde tú tienes las herramientas para poder crear tu diario vivir. Un buen manejo hacia los niños, el trato, sobre todo en las situaciones conflictivas, que a veces hay mucha tensión, uno lograr salir de esa situación, no entrar al manejo del ego, entender lo que ocurre y dar una solución en concordancia con el amor universal, incluyendo el conflicto, para lograr un equilibrio. Todo eso se logra cuando uno logra madurar ese corazón, ese amor que en un principio era tenía mucha energía, mucha potencia y uno amaba a todo el mundo y quería hacerle el bien a todo el mundo, pero ya, yo te quiero ayudar, así que te voy a solucionar tu problema, haz esto, esto y esto, y uno empieza a dirigir y a manejar. Es con intención de ver a la persona bien, es con la intención de que la persona se mejore, pero en base a mi ego, a mi voluntad y a mi manejo. Entonces, claro, esos son amores, pero amores como que les falta un poco madurar. Y lo digo porque a mí me pasaba eso. Yo antes veía a una persona que estaba mal, pescaba el problema, me lo echaba encima hasta que se lo solucionaba y dejaba a la persona tranquila. Ya hice mi buena acción sin saber que a lo mejor estaba cometiendo un gran error, porque estaba interviniendo en su camino de vida. Y a lo mejor la persona, y yo estaba feliz porque había hecho mi buena acción del día, y, y no estaba pensando que estaba a lo mejor pasando a llevar una montonera de situaciones. Entonces, todo eso, en la medida de que uno va logrando esa purificación, uno va entrando y va encontrando ese sentimiento, esa información y ocupar todas esas herramientas, ese mundo, porque ese universo que tú ves proyectado acá es mucho más inmenso dentro de tu corazón porque está todo aquí. Y tú, al lograr el dominio y entrar la llave, la salida es hacia adentro. Encontrar esa salida y empezar a manejarla es maravillosa, porque te da entendimiento de cosas que jamás lograste pensar en tu vida. Razonamientos a situaciones que uno ve que son complejas, difíciles, y uno entiende que a veces es la mejor opción y respeta y suelta esa situación y para que siga su proceso y su camino, que es necesario de aprendizaje por muy doloroso que se vea, y empieza a soltar esos tormentos de ego y de dolor que uno va y dice, pobrecito, me duele, que aquí, ¿qué hago? Y empieza a sufrir. ¿Por qué? Porque son fugas de energía y concentra la energía en uno mismo y se potencia. Toda esta información que estás compartiendo hoy en esta lección y en este programa, aunque uno lo mire por fuera y que siempre se habla que uno tiene que estar bien espiritualmente, bien emocionalmente, con pensamientos solamente positivos y comer sano para estar bien. Y lo mira muy por encima. Tiene una gran profundidad, pero uno tiene que primero, a través del conocimiento y las experiencias, entender para qué sirve, cuál es el fondo. Porque a la medida que uno entienda el fondo de esto, la finalidad,
va a poder hacer los cambios reales y no cambios de 5 minutos, que hoy día dejo de comer pan o dejo de comer cosas que me engordan y mañana, no sé, pues, de comer dulce, pero a la semana siguiente vuelvo y caigo en lo mismo. Porque uno al final toma conciencia y entendimiento y empieza a sanar. Pero sanar de verdad, no así por encima un parche curita, una bandita. Entonces, a ver, la purificación, por muy difícil y por muy que a nadie le gustaría que le pase, porque no es agradable, es doloroso, genera al final ese gran diamante y te transforma tu vida, te da las capacidades para poder crear tu vida y transformarla en una gran obra de arte. Que eso es lo que a mí me decían y me canalizaban. Es muy hermoso, pero todo esto necesita de mucha reflexión, de mucho trabajo interno, de ser constantes, constantes. Todos los días darse cuenta que estoy pensando, por qué pensé esto. Yo no digo que uno no se desvíe, es súper fácil, cualquier cosa uno se distrae, como los pollitos. Ah, ¿qué pasó? Ay, va una mosca volando, ah, que el gato, eso. Y no, vuelvo. ¿Para dónde voy? Vuelvo. Es eso, volver. Después ya va a costar menos mantenerse. En este estado en tercera dimensión, según lo que se ha dicho, es muy complejo mantenerse siempre en conexión. O sea, uno dice, no, yo ya desperté y me mantengo, no te duermas. No, yo creo que es al revés. Uno se duerme mucho y hay que tratar de mantenerse despierto y estar ahí. Pero yo siento que en 3D es como así un poco difícil estar, cuando una persona logre mantenerse despierto y en estado de conciencia completo, ya no va a estar acá, porque ya superó todo. Pero ahí estamos, trabajando, así que si uno va y en algún momento comete algún error o se desvía y todo, soltar, calmar, no juzgarse tanto. Tengo que volver, eso es lo importante, volver ya. Me ordeno y punto, calma. Persistir y resistir, como dice muchas veces Rodolfo Fuenzalida en sus meditaciones también. Tú Sí, puedes, persiste, persiste. Esa es siempre el mensaje final, porque no es sencillo, pero se puede. sí. Bueno, y hemos terminado con esta lección, Ale. Y te agradezco muchísimo este espacio que nos diste, con tanta paz, con tanta calma y tanta sabiduría de tu parte. Yo en particular aprendí muchísimo porque justamente no es una lección sencilla, es una lección, como vos decís, que tiene su trasfondo y debemos entender. ¿Y quién mejor que vos para explicarnos con la ayuda de los guías? Definitivamente. Gracias. Bueno, hacemos la invocación del amor para culminar. Unidos nuestros corazones al corazón del Cristo y unidas nuestras mentes a la mente del Cristo, que su amor y su poder enciendan el amor entre los hombres y traigan paz a la tierra. Amén. Amén. Gracias, Ale querida, por acompañarnos en esta lección. Y te mando un fuerte abrazo y un saludo misionero desde aquí y estamos siempre en comunicación a las órdenes. Muchas gracias, María Adelina. Un abrazo para ti y para todas las personas que te siguen en tu canal. Feliz de estar acá. Gracias, Ale. Gracias a ti.